Renuncio a mi título de emperatriz. Capítulo 2. Una decisión sabia. La primera persona en presentarse ante Adele fue Lionel Baldur, quien condujo a su gente y se adelantó para saludarla. Y a diferencia de la luz del sol, sus ojos índigos se veían como un anochecer. Adele murmuró el nombre de Lionel para sí misma, y pronto estalló una competencia entre los nobles para saludarla. Fue una escena graciosísima, en la que las personas que habían estado conversando y buscando el favor de Diana ahora querían saludar a la emperatriz, pero en este caso hacían fila. Diana la miró sin comprender. Esa mujer había aparecido con el mismo vestido de novia y un rostro amable, y solo eso había bastado. Pero lo peor de todo es que la emperatriz ni la miró ni por un momento. Su mirada la evitaba como si ella no fuera nadie especial, como si no tuviera ningún interés en ella. Y eso hizo que una desconocida sensación de desprecio se disparara dentro de Diana, quien fue directamente al podio ignorando la larga fila. «Saludo, Su Majestad. Mi nombre es Diana Poitiers». Los ojos de los nobles brillaron cuando la emperatriz y la amante del emperador se enfrentaron. La banda que tocaba de fondo también bajó sus acordes en silencio. Adele sonrió suavemente y la saludó de regreso cortésmente, segura de que todos estaban atentos a su reacción. «He preparado la boda y este banquete. ¿Son de su agrado?» Esa era una pregunta audaz, aunque demasiado aguda. El ambiente chispeó con anticipación, pero para su desencanto, Adele solo miró fijamente a Diana con un rostro inexpresivo. Así es, solo silencio. Y tras prolongarlo por demasiado tiempo, Adele levantó las comisuras de sus labios como si sintiera indulgencia por ella. «Debió ser duro para ti, pero no te sientas mal de que no haya usado ninguno de los vestidos que preparaste para hoy. De verdad quería usarlos porque realmente eran preciosos, pero la talla resultó demasiado pequeña, una lástima». Solo entonces los nobles se dieron cuenta de que la emperatriz llevaba su vestido de novia e intercambiaron miradas. ¿La concubina del emperador lo había hecho a propósito? Oh, Diana apretó los dientes con fuerza. ¿Cómo podía salir de esta situación? Y fue en ese instante que el asistente repentinamente anunció la llegada del emperador y pronto Gar se abrió camino entre los nobles hacia el podio. Adele parecía nuevamente dominar las masas hoy, y eso le molestó un poco a Gar. Esa mujer parecía gobernar de una forma natural y aunque la apuñalaran, seguramente no derramaría ni una sola gota de sangre, pensó. Fue entonces cuando sus ojos se desviaron hacia Diana y al notar sus lágrimas, Gar frunció el ceño. Luego miró alternativamente entre la emperatriz y Diana. La ira instintiva tocó los nervios de Adele. Desde la boda, este hombre parecía decidido a convertirla en una broma. ¿Qué cree que hace? Es lo que me gustaría saber. Solo respondí a su saludo. ¿Qué clase de saludo hace llorar a alguien? Si tiene curiosidad, ¿por qué no se lo pregunta? A mí también me gustaría saberlo. Ante sus palabras, Gar miró fijamente el rostro de Diana, quien soltó una excusa entrecortada. Después de eso, él caminó hasta el trono y se sentó perezosamente. La orquesta comenzó a tocar de nuevo y el ambiente se recuperó de la confrontación. Tomando un sorbo de vino, Gar volvió a hablar en un susurro que solo Adele podía escuchar. Esa mujer es mi amante, así que no le prestes atención, dijo mirando la cara triste de Diana desde un rincón del salón, y con una expresión carente de calor, agregó como si quisiera clavarle una cuña. Yo tampoco le prestaré atención a tu amante. Los labios de Adele se curvaron hacia arriba sintiendo el repentino impulso de reírse a carcajadas. Era un hábito cada vez que estaba de mal humor, pero se contuvo. Entonces, ¿podría darle su mensaje a su amante, Su Majestad? Solo la he visto 2 veces, pero ambas visitas fueron de parte de ella. Gar guardó silencio mientras tomaba algunos sorbos. Luego se giró sin siquiera responder. Adele sonrió más brillante que antes y más allá. Los nobles la miraron con interés. Esa mujer no parecía perder nunca la compostura. Lionel, que estaba entre ellos, asintió, aunque sus pensamientos eran totalmente diferentes. Más que perder la compostura, ella parecía estar esforzándose para no perderla. ¿Cómo lo sabía? Bueno, él había sido el único testigo de cómo lucía su sonrisa sincera cuando montaba a caballo. Si Diana Poitiers tenía el descaro para comportarse con tanta audacia, el más cuestionable era Karl Ulrich. Pero si ese tipo no podía vivir sin ella, ¿por qué no la nombró su emperatriz? ¿Qué clase de amor condenado tenían esos dos? ¿Tenían alguna clase de fantasía? ¿Era él su caballero de armadura blanca y ella una mujer en crisis? ¿Tenían esa clase de fetiche? ¿Eran unos pervertidos o qué?
El hermoso techo sobre ella daba vueltas, pero entonces recordó. A todo el que tiene tendrá abundancia, y el que no, hasta aquello que tengas le quitará. Pero aunque llegue el día que pierdas todo, no seas humilde. Si la gente lo nota, te tratarán como un fantasma. La fiereza en los ojos de Adele se intensificó, mientras las palabras de su difunto padre se repetían. Adele había pretendido mantenerse en silencio y tranquila después de casarse, pero en vista de todas las humillaciones y desplantes, esa idea simplemente se había ido al carajo. Y ahora lo que necesitaba era comprender cómo se manejaba el ecosistema cultural de Edgemont y sus grupos sociales. Y no fue una gran sorpresa descubrir que el puesto de administrador del Palacio de la Emperatriz estaba vacante, y el encargado temporal no era otra que Diana Poitier. Y tras leer el libro de leyes de Edgemont, las piezas comenzaron a encajar con amargura en su mente. Los poderes del emperador actual habían sido delegados a su amante, no a la emperatriz. Ay, era una suerte que los poderes inherentes de la emperatriz le fueran otorgados el mismo día de su nombramiento. La emperatriz era alguien con distintas responsabilidades, pero dado que era imposible hacer las cosas sola, se delegaba parte de su gestión al administrador del palacio, y la señora Jiggs había sido quien había tenido esa función por la emperatriz anterior. Sin embargo, dio la casualidad que esta misma había sido despedida por Diana. Al cabo de un rato, una sirvienta abrió la puerta y entró anunciando que tenía una visita. Por supuesto, Adele por un instante pensó que se trataría de la señora Jiggs, a quien había mandado a llamar, pero resultó que su visitante fue la media hermana del emperador. ¿Y qué hacía Elizabeth Ulrich allí? Mientras las dos se sentaban una frente a la otra y se quedaban a solas, Elizabeth no perdió la oportunidad para observarla con mayor detenimiento. Adelaida Gottorp lucía pequeña en apariencia, pero nada en ella podía ser definido como alguien frágil, y eso le agradaba. Hace poco nos conocimos en su boda, pero ahora puedo confirmarlo. Me agrada, Su Majestad, dijo Elizabeth haciendo que Adele entrecerrara sus ojos. Escuché que mandó a llamar a la señora Jiggs. Ella era mi niñera, ¿lo sabía? Desafortunadamente no tenía suficiente información sobre cada miembro de la familia imperial, así que no. Adele no había tenido idea de eso. Pero, ¿por qué Elizabeth le estaba contando aquello? La respuesta llegó sin siquiera pedirla. Su Majestad debe querer defender su posición como emperatriz. No puede confiar en la gente del palacio, ya que todos son gente del duque de Spoon o de Diana Poitier. Adele escuchó las palabras de Elizabeth en silencio, captando claramente entre líneas lo que la mujer quería decirle en realidad. Así que, sin irse por las ramas, Adele cuestionó en voz baja y directamente: ¿cuál sería el beneficio para la gran duquesa si yo logro solidificar mi posición en el palacio? Elizabeth contuvo el aliento al ver que la mujer frente a ella en realidad era como una bestia salvaje acechándola con sus garras. Su pregunta había sido tan directa que se sintió como un golpe, pero honestamente también se sintió aliviada, así que expresó sus sentimientos con honestidad. El emperador está atrapado entre el duque de Spoon, quien maneja la orden de los magos, y Diana Poitier, quien tiene su corazón, así que como puede ver, no está yendo por el camino correcto. Es por eso que espero que pueda cortar la conexión entre esos dos. Traer a la condesa Jiggs definitivamente le será de gran ayuda, y si me permite darle un consejo más, Su Alteza, anuncie que está en la búsqueda de un asistente. En el sistema de Edgemont, el administrador del palacio es quien se encarga de los asuntos internos y es principalmente una mujer casi siempre. Por otro lado, un asistente básicamente es quien coordina sus horarios y tareas, además de otros roles que usted le asigne, y regularmente son varones. Mi madre solía aumentar con orgullo el número de asistentes cada vez que mi padre cambiaba o traía una nueva amante. Ante sus últimas palabras, Adele rió con buena gana. Lo que Elizabeth trataba de decirle era que, dado que el emperador tenía un amante, ella también debía tener uno. ¿Pagar con la misma moneda? Los edgemonianos sí que eran divertidísimos. Sin embargo, Elizabeth continuó hablando. El impulso en Edgemont es importante, Su Alteza. Veneran a los fuertes y desprecian a los débiles. Si ven que no responde después de los insultos del emperador, los nobles aquí la percibirán como alguien inferior a su amante, y no tiene que tener uno real si así lo prefiere. En otras palabras, los amantes de la emperatriz eran herramientas para controlar el poder del emperador durante generaciones, algo así como un escudo político. ¿Y a quién me recomendaría la gran duquesa? Ante su pregunta, pronto Elizabeth comenzó a recitar los nombres de varias familias. Y quizás no sea el caso, pero en caso de que la familia Baldur envíe un candidato, le recomendaría elegirlo sin dudar. La familia Baldur, ¿eh? Ese era un nombre que se había repetido constantemente desde que había llegado.
Si Adelaida se asemejaba a la oscuridad, la señora Jiggs era alguien que podía ser comparada con un campo de nieve. La mujer mayor era esbelta, con el cabello plateado en mechones recogidos, ojos azules claros tan fríos como el hielo. Sin embargo, su frescura y prudencia habían descendido como los copos de nieve sobre cada surco de sus arrugas al volver a pisar ese espacio tan familiar, dándole tiempo para que la anciana se asentara en el pasado. Pronto Adele le confió sus intenciones: reintegrarla al palacio para que cumpla con sus funciones de administradora. Además, también quería hablar con ella sobre las leyes del palacio, pero su conversación con la condesa se vio interrumpida por una de las doncellas, quien llegó para informar que el vestido que había mandado a pedir había llegado, pero la oficina de finanzas no podía pagarlo. Sí, era una noticia inaudita, ¿verdad? Pero si se difundían rumores sobre ello, el prestigio de la emperatriz se vería más afectado. Así que lo mejor era llamarlos al palacio y pagar el precio más un incentivo para que mantuvieran la boca cerrada. Cuando la señora Jiggs salió para hacerse cargo de esa emergencia, Adele fue a su habitación y sacó una barra de oro. No había esperado usar su patrimonio de emergencia tan pronto, pero tal parecía que no tenía otra opción. Al parecer, el Palacio de Edgemont preparaba un presupuesto anual cada año, pero dado que en estos últimos no había habido una emperatriz, pues tampoco se asignó un presupuesto. Por supuesto, era posible reorganizar todo a través del sistema suplementario de emergencia. El único problema era que esa responsabilidad recaía únicamente en el emperador. Y esa fue la razón por la que Adele no tuvo más remedio que ir a verlo. Pero resultó que en esos momentos Karl estaba en una reunión junto al consejo y los altos funcionarios de Edgemont. Dentro, un hombre rogaba al punto de la desesperación para que enviaran tantos magos ofensivos como defensivos a sus tierras, ya que torres de clase S habían asolado estas mismas, causando que monstruos voladores destruyeran y mataran a miles de personas. La única forma de eliminarlos era con los magos, quienes podían destruir su núcleo a larga distancia, lo que no sucedía con un caballero de combate cuerpo a cuerpo. Lágrimas de clemencia brotaron de los ojos del desesperado hombre. Lennox, que había sido un fuerte opositor a sus lamentos, sacudió su cabeza con desagrado. La sala de conferencia era un desastre. Lionel y su hermano Teseo se reclinaron en sus sillas mirando fijamente a Lennox y al emperador al mismo tiempo, pero este último no parecía tener intención de detener la situación. El largo silencio se extendió por demasiado tiempo y finalmente Lionel suspiró y lo rompió. Su Majestad, si aparece un monstruo volador en el territorio del conde Calvin, es correcto apoyar enviando magos primero. No hay magos que residan en el Palacio Imperial. Ante eso, fue Lennox el primero en saltar, pero fue Karl quien cortó la pelea que estaba a punto de estallar. Y cansado de una reunión que no parecía ir a ningún lado, Karl levantó la sesión pese a las protestas del conde Calvin. Fue en ese momento que el asistente de Karl se acercó y le informó que la emperatriz estaba esperándolo. Frunciendo el ceño, este ordenó que todos salieran y la dejaran pasar. Los funcionarios que se encontraron con Adele estaban ocupados entregando sus saludos a toda prisa hacia ella, quien asentía levemente a medida que pasaban. Fue entonces que el duque de Despont salió y saludó con tanta familiaridad que se sintió absurdo. Incluso los hermanos Baldur que pasaban por allí se sorprendieron de eso. ¿Cómo reaccionaría la emperatriz ante tal grosería? Sin embargo, en lugar de recibir el saludo del duque, Adele se limitó a mirarlo con ojos serenos. Su inexpresividad fue lo suficiente para hacer sentir incómodo al duque. Después de eso, ella escudriñó lentamente a los demás participantes hasta que se detuvo en aquel índigo brillante con el que parecía constantemente chocar. Lionel, más allá, miraba a la emperatriz como si algo lo poseyera. Luego bajó los ojos en silencio y Adele sonrió apenas. Girándose hacia el conde Calvin, quien estaba demacrado, Adele se le acercó para hacerle una pregunta que no esperó. «Usted debe ser el conde Calvin. Escuché que dijo que aparecieron monstruos voladores en sus tierras. ¿No hay magos asignados en su región?» En ese momento fue Lennox quien intervino y la saludó cortésmente, presentándose como el líder de la Orden de Magos. «Descuide, Su Majestad. Si está asustada, le puedo asegurar que estoy protegiendo el palacio para que ningún monstruo rompa nuestras barreras. Soy un mago defensivo, se lo puedo garantizar». Adele sonrió ante sus palabras. ¿Asustada? Primero su tío utilizaba un título ridículo con ella como si fueran familia y ahora Lennox le brindaba una respuesta poco sincera. Al final, lo único que esos dos pretendían era menospreciarla frente a todos. Pero lejos de agitarse ante tal provocación, Adele volvió a impresionar a todos con su natural aristocracia. De acuerdo. Ha sido un gusto conocerlas. Lionel, que se quedó mirando el lugar por donde la emperatriz había desaparecido, pensó que ella realmente pertenecía a aquellos que nacieron para gobernar, y por alguna razón, desde la primera vez que la vio, no había dejado de pensar en ella.
Tan pronto como la puerta se cerró, Carl urgió sus razones por las que había llegado a verlo. Era casi como si él tuviera algo más importante que atender, pero Adele no se sintió intimidada por ello. Y tan pronto él dejó de hablar, Adele preguntó, ¿por qué pidió un matrimonio nacional? Carl guardó silencio como si eligiera sus palabras, para luego responder con total indiferencia. Simplemente tienes que existir. Él levantó su pluma y pasó las yemas de los dedos por esta. Solo estar y cumplir con tu cometido. Sí, sonaba amigable, ¿verdad? Pero detrás de sus palabras lo que Carl trataba de decirle era, solo ocupa el título de emperatriz. El orgullo de Adele se hizo añicos. Ocupar solo un título habría sido bastante simple, pero ¿por qué tenía que socavar su prestigio? ¿Era porque tenía miedo de que pudiera lastimar a su amante? El emperador de Edgemont era un triste monigote. El rostro esbelto de Adele brilló y su cabello azabache cayó en cascada mientras se levantaba. Me alegra saber que quiere que exista como la emperatriz. Cumpliré con mis responsabilidades, pero para hacerlo, tiene que darme su cooperación. Una de las cejas de Carl se elevó antes de que ella continuara. En primer lugar, necesito a alguien con quien consultar para comprender el sistema político de Edgemont. La mejor forma es preguntándole a quien administra el palacio, pero lastimosamente esa persona es Diana Poitier. Y sería difícil para ambas si la llamara para pedirle consejos, así que me gustaría buscar el consejo de la señora Jiggs. Después de pensar por un momento, Carl asintió y estuvo de acuerdo. No había razón para refutar a esa decisión. Y una cosa más. El palacio de la emperatriz no tiene presupuesto. Necesito un presupuesto suplementario de emergencia. Por favor, resuélvalo. El tono de Adele nunca dejó de ser profesional, mientras que el rostro de Carl caía. Mirando la puerta por donde la mujer había desaparecido hacía un momento, Carl suspiró y se frotó la frente. Adele había llegado con un vestido rojo, símbolos de la emperatriz de Edgemont, pero la visión de ella había traído un remanente que hizo temblar su pecho. La imagen de la emperatriz siempre había sido una presencia que jamás había podido alcanzar. Había sido así desde que había sido un niño. Mi pobre hijo, la emperatriz jamás te va a recordar. Fueron supuestamente las palabras de consuelo de su madre, palabras que se hicieron realidad. Él siempre había querido ser recordado por aquella mujer que lucía tan perfecta, pero ella jamás lo miró. Carl suspiró profundamente y dio una orden a su asistente. Llama a Diana. Ordenó. Al regresar al palacio de Marfield y llorar intensamente por rabia, Diana miró a su alrededor. El palacio de Marfield era un lugar especial donde había residido la madre de Carl, y este se lo había concedido a ella como símbolo de su amor. Pero ahora todo parecía derrumbarse por culpa de esa mujer cuervo. El emperador le había privado la autoridad de la emperatriz con tanta facilidad. Y no solo eso, sino que ella había mandado llamar de nuevo a la señora Jiggs. Diana se mordió los labios y miró una vez más el hermoso lugar perlado que brillaba con sus obras maestras. No lo perdería, se dijo. Este lugar le pertenecía a ella, era el fruto de su esfuerzo. No voy a darte nada, ni a Karl Ulrich ni a este lugar, nada. Nunca seré dejada de lado por una mujer que solo vino a llenar un lugar. Jamás. Diana respiró hondo y recordó su apariencia. Había imitado tanto como pudiera la forma de hablar, su comportamiento, incluso las comidas favoritas de Lady Beatrice, la madre de Carl. Él jamás la abandonaría, pero eso no significaba que se quedaría de brazos cruzados, no. Así que le haría saber a la actual emperatriz la impotencia que estaba sintiendo en esos momentos. Y tras llamar a su sirviente y ordenarle que le trajera el presupuesto imperial, los ojos de Diana se llenaron de malicia. Adele necesitaba más personas en las que pudiera confiar. Sí, necesitaba aliados. El conde Calvin, al parecer, siempre fue un caballero competente y digno, y el hecho de que el hombre hubiera dejado su territorio y corrido directamente al Palacio Imperial solo podía significar que su situación era urgente. Pero, ¿qué recibió a cambio después de servir por años al imperio? Sí, solo humillaciones y palabras que atravesaron su viejo corazón como flechas. El actual emperador de Edgemont era un insensible que no le importaba que su gente fuera descuartizada por bestias enormes. Ni siquiera se dignó a enviar un mago de defensa, mucho menos en mostrar un mínimo de simpatía. Y Adele comprendía perfectamente ese sentimiento amargo. ¿Por qué? Porque su madre había sido parecida. Algunas personas solo encontraban las desgracias de otras como oportunidades. Su madre, quien nunca vio a alguien morir o vio las expresiones miserables del mundo, no tuvo ningún ápice de remordimiento cuando le dijo:
Solo cierra tus ojos y oídos y el mundo estará en tus manos. Esa torre te va a traer muchas oportunidades. Pero Adele no pudo hacerlo, y fue desde ese día que la relación con su madre empezó a deteriorarse, y al final la despojó de su título de princesa heredera para luego venderla como una yegua en celo. Parpadeando para borrar ese amargo recuerdo, Adele miró al hombre frente a ella. Evacuó a su gente al territorio más cercano, y sacando unos lingotes de oro, se apresuró a entregárselos al hombre trémulo que no dejaba de negar con la cabeza por su generosidad. Lamento no haber podido ser de mucha ayuda, pero esto debería ser suficiente para solicitar asilo por un tiempo. Ahora apresúrate y regresa. En otro lugar, Teseo suspiró para menguar su indignación. Hacía 3 meses ya que el emperador no se dignaba a pagar los salarios correspondientes a sus guardias que daban sus vidas por defender el territorio. Era Lionel quien velaba por los gastos de manutención. Fue entonces que divisaron el carruaje del conde Calvin y ambos salieron a su encuentro, pero al verlo llegar temblando y con el rostro empapado en lágrimas, la preocupación endureció el gesto de Lionel, quien le preguntó qué había ocurrido en su visita a la emperatriz. No obstante, para sorpresa de todos, el conde les reveló que ella le había donado 4 lingotes de oro para salvar a su gente. Esa mujer, que apenas había asumido el título de emperatriz, había hecho más de lo que el emperador habría intentado. Para cuando el carruaje del conde se alejó, Lionel volvió a pensar en Adelaida Gautroff. Su apariencia fría contrastaba con su generosidad. El cabello negro y los ojos dorados brillaron en su mente como una ilusión, pero pronto Lionel apartó esos pensamientos de él. Recordar el rostro de Karl le provocó gran repulsión. Había soportado sus insultos y groserías, pero si quería ganar poder, ¿qué era lo más sabio por hacer para hacerlo en una nación extranjera? A diferencia de Gautroff, donde tenía su gente, Edgemont era un mundo completamente diferente. Y entonces la señora Jiggs sugirió, ¿por qué no tener una buena relación con el emperador? Un movimiento sabio para tener poder. ¿Y sí? Si hubiera seguido siendo la princesa de Gautroff, definitivamente ni siquiera hubiera hecho el esfuerzo por llevarse bien con Karl Ulrich. Pero esto no era Gautroff, y ella ya no era una princesa. Su reflejo en el espejo se veía hermoso. La señora Jiggs había hecho un trabajo excepcional con su maquillaje, pero Adele se sintió extrañamente sucia y apartó la mirada. Momentos después, la puerta que parecía improbable que se abriera se abrió, y Adele se adentró en la recámara del emperador. Karl, que esperaba perezosamente a su invitada, alzó la mirada y lo primero que captó fue el vestido azul cromático, no el vestido rojo cuyo diseño caracterizaba a la emperatriz. Su mirada barrió por su cabello negro que estaba trenzado hacia un lado, sus clavículas pálidas expuestas, sus labios rojos que contrastaban con su piel y finalmente, esos ojos dorados enmarcados por espesas pestañas. Esta noche, ella lucía totalmente diferente. Karl, que se distrajo brevemente por su llamativa belleza, preguntó en un susurro con sus ojos amatistas abriéndose en una sonrisa. ¿A qué debo su visita a estas horas de la noche? Vine porque pensé que sería bueno que compartiéramos la cena. ¿Podemos cenar juntos? Ah, ¿es eso? Bueno, incluso si no es por eso, estaba a punto de llamarla para preguntarle algo. Con una sonrisa en sus labios, Karl cuestionó. ¿Por qué llamaste al conde Calvin? Vaya, los rumores sí que se esparcían mucho más rápido allí. No fue solo por curiosidad, ¿verdad? Veamos. El territorio del conde está en ruinas. Acabo de enviar al hombre que vino desesperadamente por ayuda de regreso. Pero mi emperatriz lo llamó a pesar de eso y al parecer me dio 4 lingotes de oro. ¿Quieres recibir todos los laureles? ¿Es eso? A diferencia del emperador, la emperatriz es una mujer de buen corazón. ¿Eso es lo que quieres escuchar? Las agudas acusaciones de Karl dejaron aturdida a Adele. ¿Por qué actuaba como si ella hubiera hecho algo que fuera cuestionable? ¿Ayudar a un hombre a salvar a su gente lo era? De ahora en adelante, cierra tus ojos y oídos y solo piensa en lo que es bueno para ti, emperatriz. Esas palabras eran las mismas que su madre le había dicho alguna vez y Adele sintió más rabia de la que jamás había sentido. Era lo mínimo que un ser humano podía hacer por otro. Dices que no soy humano entonces. Karl se detuvo justo frente a ella y la miró profundamente, haciéndolo lucir como un demonio. La sonrisa sucia que danzó en sus labios solo acentuó mucho más esa idea. ¿Crees que porque eres la emperatriz de Edgemont, eso los convierte en tu gente ahora? El corazón de Adele latía con fuerza, sintiendo que no podía soportar más tiempo estar junto a ese hombre. Había intentado hacer una elección sabia, incluso si eso significaba humillarse, pero su cuerpo solo podía sentir rechazo por él. Sin embargo,
En el momento que estuvo por decirle que se apartara, los ojos de Adele se abrieron con sorpresa. Carl pasaba sus dedos por su cabello y la miraba de una manera que la hicieron sentirse aún más sucia. La nariz de él se pegó a su cuello e inhaló profundamente. Adele se encogió de hombros sintiendo que su cuerpo empezaba a temblar de disgusto. Carl se apartó ligeramente de ella, labios obstinadamente cerrados, una barbilla orgullosamente levantada, hombros rígidos y ojos feroces. Adelaida Gottroff estaba furiosa, y al ver eso, Carl sonrió seductoramente, lo que hizo enojar mucho más a Adele. ¿Por qué me miras así? No viniste hasta aquí para pasar la noche conmigo. Si me pides que te tome ahora lo haré. No estaría mal que pasemos nuestra primera noche aquí. Carl volvió a inclinar la cabeza mientras miraba la expresión de colapso de Adele, como si le encantara eso de ella. Cierra tus ojos porque voy a besarte. Pero Adele no cerró los ojos, en cambio gritó y lo apartó. Esos ojos dorados lo miraban con salvajismo y una extraña sensación de placer recorrió su espina dorsal. ¿Qué pasaría si sometía a esta mujer orgullosa?, pensó Carl. Sé que fuiste alguna vez la princesa de Gottroff. Sí, sin duda alguna tienes la mirada de una emperatriz. Pero no te olvides que aquí el emperador soy yo. Y una cosa más. Me gustan las mujeres sumisas y obedientes, así que si sabes lo que te conviene, no vas a volver a inmiscuirte en mis asuntos, ¿comprendes? Ahora vete. Después de eso, él se volvió rápidamente y se marchó dejándola sola, sucia y con la sensación de la ira brotando de cada poro de su cuerpo. Sin embargo, a los pocos minutos, Adele, que había estado caminando sin rumbo por el pasillo, se detuvo repentinamente cuando escuchó una segunda voz que habría preferido no escuchar. ¿Se encuentra bien, emperatriz? Diana Poitier, con un vestido rosa pastel, caminó ligeramente hacia ella. ¿Está temblando? Apártate de mi camino. Adele gruñó su orden como una bestia herida, pero Diana, en una situación como esta, pensó que no importaba cuán salvaje pueda ser una bestia. Si ésta estaba herida y sangrando, fácilmente podía convertirse en una presa. Parece que después de todo siguió mi consejo, emperatriz, pero algo debe haber salido mal. ¿Es por eso que se ve como si huyera? Diana sonrió ante el gesto de Adele. Quizás debas intentar con el cabello rizado, entonces, con su permiso. La mujer se alejó con gracia en cada paso. Adele sintió como si un pitido reventara en sus oídos. El dolor de cabeza se agravó y sus sienes golpeaban. Huir, eso era lo que estaba haciendo. Sus piernas perdieron fuerza y su cuerpo se inclinó peligrosamente hacia adelante justo cuando estaba por bajar las escaleras. No había forma que alguien la alcanzara. Adele cerró los ojos involuntariamente, pero tan pronto lo hizo, una fuerza sólida la sostuvo de los hombros. Se encuentra bien. Una voz cálida invadió sus sentidos, y cuando Adele volvió a abrir los ojos índigos como un mar nocturno la miraban en silencio. Definitivamente, las cosas raras eran hermosas.